Bueno, y ahora uno de los puntos fuertes de este programa, porque tenemos aquí a Alberto Granados. Él tiene varios programas en la cadena SER, como A Vivir Madrid, Ser Curiosos, y está aquí para presentarnos su libro sobre viajes, historias imprescindibles para los amantes de los viajes. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Aparte que estaba antes escuchando el tema de lo de las bodas y todo esto que se hacen en Madrid. Yo me casé como hace 2 meses, con un estilo Elvis, aquí en Madrid, porque también se puede hacer, aparte del hard rock, hay una discoteca, la discoteca Ya Está, me parece, que lo hacen todas las semanas, y como tenemos el programa de radio y teníamos que experimentar también en primera persona todas estas cosas, me volví a casar el estilo Las Vegas. Es verdad, si además lo emitisteis en directo por la cadena SER. Hicimos un reportaje y lo pusimos en la web, y todo el equipo acudió como padrinos y madrinas del evento. Bueno, o sea, que estuvo... Fíjate, y no hace falta hacer un programa de 21 días. Os lo recomiendo, os lo recomiendo. Oye, ¿eres muy viajero para tener que escribir este libro? Yo creo que para, no sé, como terapia, ¿no? Estábamos hablando de que la gente lo escribe las cosas por terapia, ¿no? Sí, la verdad es que me gusta viajar, viajo, gracias a Dios, mucho, pero no todo lo que me gustaría. Es decir, aquí en el libro hay muchísimos lugares y destinos en los que no he acudido todavía, que los tengo en la lista de lugares imprescindibles para poder ir a ver más adelante, pero sí, la verdad es que no me puedo quejar, soy viajero, he estado en lugares bastante curiosos gracias a mi profesión de periodista. Pues hace un mes estaba en Cabo Norte, en el lugar más septentrional del mundo, de Europa, en medio de los fiordos, con unas temperaturas de 15 bajo cero impresionantes, y este verano, por ejemplo, estuve en Camerún un mes conviviendo con los pigmeos en su tribu, o sea que gracias a la profesión podemos... experiencias intensas, cuando menos. Chulas, Ahora entiendo por qué tantas recomendaciones en A Vivir Madrid. Sí, claro, te das cuenta, porque... Claro, aquí acabo de apuntar también a Madrid diferente, ahora nos encaja todo. ¿Cuáles son tus destinos favoritos hasta ahora, de los que has conocido? Bueno, pues ¿sabes qué ocurre? Que cuando me hacen esta pregunta sobre cuáles son los mejores sitios para viajar, yo siempre digo que depende un poco de los gustos de cada uno. Por eso ¿no? Hay digo, gente, no los mejores, sino los tuyos, los exacto, favoritos. Hay gente que le gusta mucho el misterio, con lo cual le gustan cierto tipo de países, hay otros que les gusta más el tema cultural, y hay otros que les gusta la playa y que Punta Cana, por eso, y todos estos sitios de playa son ideales, ¿no? Yo tengo un destino que es favorito, que intento acudir al menos todos los años, que es Egipto. Para mí Egipto condensa todo lo que un buen viajero tiene, ¿no? Tiene sitios importantes y que han sido históricos, como las pirámides, la gran pirámide de la meseta de Giza, que ha sido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tienes multitud de templos, pero luego se visita de una manera bastante cómoda, ¿no? Hay un crucero por el Nilo, que se suele hacer y que es bastante confortable, en el que, oye, está uno con el lujo, ¿no? Que se vive bastante bien. Y bueno, pues tienes esas dos cosas, ¿no? Un poquito de cultura, un poquito de ocio, diversión, puedes estar tomando el sol, puedes estar tomándote algo y luego a la media hora estar visitando un templo, ¿no? Egipto yo creo que es uno de esos destinos imprescindibles y que lo concentra todo, ¿no? Y luego ya hay grandes ciudades como Nueva York, que es yo soy muy apasionado, en la que encontramos pues parte de cultura, porque tenemos uno de los más importantes museos del mundo, pero luego tenemos muchas áreas por las que perdernos, tenemos cosas más de misterio, como el edificio Dakota, que está allí frente a Central Park, podemos ir de tiendas, en fin, yo creo que condensa también otro gran viaje que se puede hacer es Nueva York, ¿no? Y lo que concentra mucho es tu libro, porque es como una especie de atlas mundial sobre todas las curiosidades de los lugares, de los personajes históricos, ¿y eso? ¿Qué elaboración tiene este libro? ¿Cuánto has tardado en escribir esto? Pues se tarda bastante, porque bueno, yo sigo la línea esta de cosas curiosas. El libro anterior fue de la historia más curiosa, con lo cual hablaba de curiosidades de la historia, hice otro de curiosidades de la ciencia, y en este caso, buscando otra historia que me apasionara, pues encontré lo de los viajes, ¿no? Y lo más complicado, como siempre, es hacer un poco el índice de lo que quieres hablar, pues ver cuáles son los temas que vas a tocar y a partir de ahí ir seleccionando las historias, ¿no? Pues en este caso tenemos desde grandes viajeros, que yo creo que era importante, si hablamos de viajes, recordar a todos aquellos que en aquel momento, hace cientos de años, decidieron dejarlo todo y marcharse a la aventura. Tenemos curiosidades geográficas para todos aquellos curiosos que están y quieren saber cuál es el río más largo o la montaña más alta, que lo tengan. Tenemos historias de barcos, de aviones, de trenes, tenemos grandes rutas a lo largo de la historia,
tenemos un capítulo de hoteles curiosos por el mundo y luego ya destinos imprescindibles para los amantes del misterio, de la ciencia o del terror. Porque también... es verdad, como los barcos fantasma, ¿no? Sí, sí. Del holandés errante. Sí, y a mí por eso me llama ejemplo. muchísimo la atención. A ti no, Sí, Patri. sí. Bueno, es más de Egipto. Hay muchas leyendas relacionadas con el tema del mar, de grandes tesoros que están bajo las aguas, Barcos de grandes hundidos. buques que se hundieron y que al final la leyenda ha ido hasta nuestros días y que muchos marinos, que los marinos de por sí son bastante supersticiosos, bueno, pues las tienen muy en cuenta, ¿no? Y entonces siempre dicen que se ha aparecido un barco en llamas, con lo cual sabemos que es el Mary Celeste, o que se ha aparecido una mujer. Es muy típico también los piratas cuando hablan de aquellas sirenas que con su canto les hacían que Claro, porque cayeran tiene al un agua. fondo de realidad, quiero decir, nadie habla desde la inexistencia de algo, ¿no? Siempre Sí, tiene que yo haber creo, un fondo de... claro, yo creo que todo, bueno, viene un poco de la leyenda, ¿no? De inventarse justificaciones para cosas que ocurren, ¿no? Ahora la ciencia, gracias a Dios, nos va enseñando las cosas por qué Está demostrando suceden, ¿no? científicamente Pero las cosas que... ¿Y qué hace sucede unos en la Ruta años, 66, por ejemplo? en la Ruta 66, que uno se lo pasa en grande, o debe de pasárselo en grande porque es esa de esas asignaturas pendientes que yo tengo, pero es una de las rutas, yo creo que más seguidas por los moteros sobre todo, porque es una ruta que va del este al oeste de Estados Unidos, recorriendo unos pasajes increíbles y con muchas cosas apegadas. Es una carretera que ya no está en uso, que ya no está en funcionamiento, pero que se sigue utilizando y que los moteros de todo el mundo acuden allí para recorrer esos miles de kilómetros, ¿no? Y te encuentras pues perlas como, mirando el índice, como el castillo del Conde Drácula. Claro, como estábamos diciendo, hay lugares también para los amantes del terror. Es decir, uno puede viajar a Londres y de repente llegar a Londres y ir a ver el Museo de Londres o darse una vuelta y ir a ver musicales, pero también uno se puede pasear por el barrio de Whitechapel por la noche y recorrer la ruta por la que estuvo asesinando Jack el Destripador, ¿no? Y todavía eso se sigue haciendo. Hay una ruta, por ejemplo, en Londres de fantasmas, hay una ruta de cementerios que acuden por la noche, con lo cual casi todas las ciudades tienen su lado maravilloso y divertido, pero luego por la noche todo se transforma y hay una ruta ahí para los que les gusta más el tema terrorífico, ¿no? De hecho, en Irlanda yo estuve hace un par de años y también había muchas rutas dedicadas a cementerios celtas, castillos derruidos, abandonados, historias que te cuentan, de fantasmas también. Irlanda y los países del norte son muy dados a la leyenda y les encanta. Yo creo que hay mucha tradición, aunque ahora se está perdiendo un poco esa tradición. Antiguamente era más de reunirse la familia en torno a un fuego y contar las historias y contar aquellas leyendas. Ahora cada día se reúnen delante del ordenador. Ahora las contamos por el WhatsApp, ¿no? No sabes lo que me ha pasado hoy, ¿verdad? Desde luego. Y leyendas como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que parece como que estás descifrando todos los enigmas de la humanidad en un solo libro sobre viajes. Sí, lo que buscaba eran historias curiosas relacionadas con, pues, por ejemplo, en este caso con el mar y ese triángulo que además para la gente de Iberoamérica pues lo tienen ahí, que lo hace entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas. Es un triángulo que ha traído mucha literatura, que de hecho comenzó a ser famoso por una historia que salió publicada en un periódico. A partir de ahí se creó un libro y hay un montón de historias relacionadas de barcos, de aviones que desaparecieron en ese triángulo. Lo que pasa que sí que es cierto que, como todo, pues la leyenda a veces se nos queda un poco atrás y es cierto que investigadores modernos se han dado cuenta que es un área en la que no hay más desastres aéreos y marítimos que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Esa es un área de mucho tráfico y de hecho, fíjate, la cantidad de aviones que van a Puerto Rico, a las Bahamas o a Florida y no les pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí que se han quedado ahí instalados en la leyenda de que ahí en ese triángulo ocurren cosas de desapariciones de barcos, que las ha habido, pero otras se han inventado, otras han cambiado nombres de barcos, se han inventado, ha habido huracanes, ha habido tempestades, que al final son los que verdaderamente han acabado con los barcos, ¿no? ¿Qué más curiosidades hay en algún otro viaje? Bueno, pues viajes curiosos, bueno, pues prácticamente yo creo que todos, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un viaje, por ejemplo, que si vamos a Iberoamérica nos pillan algunos de los monumentos. Sabéis que en el año 2000 hubo un gran empresario que decidió crear las 7 maravillas modernas, ¿no? Entonces teníamos las antiguas, dejaron la Gran Pirámide un poco como representativa y como hada madrina de todas ellas, pero en Sudamérica tenemos 3, tenemos este Cristo de Brasil, el Cristo Redentor de Brasil, tenemos una de las pirámides en México, la pirámide de Teotihuacán, y tenemos Machu Picchu. Esos son 3 destinos. Yo creo que Machu Picchu es uno de esos lugares que también tengo en la lista, donde yo creo que tienes de todo, ¿no? Tienes cultura, tienes misterio y es un lugar impresionante para
paisajes brutales, para visitar, ¿no? Entonces esos 3 destinos, por ejemplo, en Iberoamérica, yo creo que son importantes. Por ejemplo, en Iberoamérica también tenéis el río Amazonas, uno de los ríos que ya se ha demostrado que es el más largo del mundo y el más caudaloso, pero que está siempre en continua disputa con el río Nilo, y cada día se van los ingenieros van sacando 3 metros más, 4 metros más según las nuevas medidas, y hay una gran pugna, ¿no?, entre los 2 ríos. Pero por ejemplo, visitar y recorrer el Amazonas tiene que ser otro de esos viajes espectaculares, ¿no? Eso que todavía solo podemos imaginarnos muchos en las películas, que solo podemos ver en películas, que nos gustaría estar ahí en una balsa. Yo creo que es otro de esos destinos mágicos. Y yo creo que al leer un poco el libro te entran como las ganas de viajar mucho más, ¿no? Y de conocer muchísimos lugares. Yo creo que sí, pero como estamos instalados en esta crisis de la que todo el mundo habla, yo digo, mira, por muy pocos euros, digo, te sientas en tu sofá cómodamente, empiezas a recorrer, y aunque sea con la imaginación... Con la imaginación mentalmente... Sí, aparte que yo siempre recomiendo que este libro, por ejemplo, se haga al lado de una tableta de estas de ordenador o de un ordenador, un portátil, para ir viendo. Yo lo he estado haciendo con muchas cosas de las que no he podido viajar. Por ejemplo, hay un tren que va por Sudáfrica, que es uno de los trenes más lujosos del mundo, que he estado observando las imágenes y yo decía, bueno, esto tiene que ser uno de mis viajes, poderme montar en este tren que es lujo, vamos, asiático, y poder recorrer Sudáfrica o llegar hasta las Cataratas Victoria a bordo de este tren con unos paisajes impresionantes, con lo cual está bien, aunque no se pueda salir de casa, pero darse una vuelta con el libro, con el pero portátil. La imaginación que corra, ¿no? Claro, claro. Que huele, claro. Sí, sí, muchos de los viajes, además, curiosamente, comienzan cuando uno los empieza a preparar, ¿no? Yo soy muy de, cuando me voy a ir a un sitio, cogerme la guía con un tiempo de antelación, empezarme a ver los sitios, verme vídeos, con lo cual viajo con la imaginación mucho antes de llegar al destino, ¿no? Y hablando de trenes, también está el Orient Express. El Orient Express. Tan conocido por Agatha Christie. Sí, sí, además otro de los trenes emblemáticos que a mí me hubiera gustado, bueno, recorrer, ¿no? De esos, si a uno cuando le dicen, oye, si pudieras viajar en el tiempo y hacer algo, ¿hacia dónde irías? Pues yo creo que este es uno de esos trenes que a mí me hubiera gustado haber vivido, ¿no? Porque en aquella entonces se juntaba la crème de la crème que viajaba en ese tren, pero era un tren en el que además había ladrones, había espías, había actrices, personajes importantes de la época, y que ha tenido muchas movidas a lo largo de su recorrido, porque llegó incluso a ser asaltado entre su camino. Lo pararon unos asaltantes y estuvieron retenido, aparte del pasaje, se llevaron casi todo el dinero del pasaje, y luego secuestraron a 2 de los que estuvieron allí. Estuvieron aislados por la nieve durante una semana y tuvieron que estar cazando y cogiendo madera para hacer fuego para sobrevivir, porque estuvieron una semana entre la nieve. Ha habido epidemias que han tenido que dejar el tren aparcado con cuarentenas, con lo cual, bueno, es un tren que está cargado de esas son las historias que hacen que se convierta en leyenda y que nos invada la curiosidad también para... Desde luego, y que surjan muchas novelas, ¿no? Claro, como la de Agatha Christie, ¿no? Alberto, yo estoy planeando un viaje a Australia. Sí. Entonces, ¿qué recomiendas? Fíjate, aquí aprovechamos ya todo, ¿eh? Aprovechamos. Yo me quiero ir a Australia, hace muchos años que quiero ir, entonces ya que tenemos el libro de viajes... Pues mira, Australia es de esos destinos también, yo creo que impresionantes, ¿no? Que nosotros lo tenemos un poco abandonado porque son muchas horas de vuelo, y son de esos destinos que yo creo que merece la pena visitar, ¿no? En el libro hay pocas cosas de Australia, curiosamente. Yo creo que es uno de esos continentes que se me han quedado un poco fuera, pero yo creo que también tiene de todo. Lo bueno que tiene Australia, que tienes ciudad, tienes grandes monumentos, pero luego tienes una zona de desierto, tienes una flora y una fauna impresionante, hay playas espectaculares. Yo creo que esos destinos que además en pocos kilómetros se pueden recorrer. Yo, fíjate, me da mucha envidia. Estoy pensando. Vaya, planes, Patrick. Oye, y hoy que es San Valentín, ¿qué viaje podrías proponer? Para los enamorados yo creo que sigue siendo París uno de esos destinos imprescindibles, ¿no? París o Viena. Yo creo que si nos quedamos en Europa, yo creo que son dos de las... O Salzburgo, por ejemplo, es otra de las ciudades más románticas que existen. En Austria yo creo que el ir con tu pareja es un destino maravilloso, porque en Salzburgo, por ejemplo, se respira Mozart por todos los rincones, ¿no? Uno va escuchando música, está lleno de cafés, son muy románticos, es un sitio como muy de parejas, y París es un lugar maravilloso también para pasear con la pareja. Pero bueno, también se pueden hacer algún destino un poquito más de aventura. Hay mucha gente, a las parejas, que le gustan también mucho el Caribe, con lo cual hay muchos sitios recomendables, o viajar a México, es otro de esos también lugares imprescindibles. ¿Y si no tuviéramos tanto dinero y no tuviéramos que salir de España? Bueno, pues si no tuviéramos que salir de España, fíjate,